Todo esto será tuyo si te postras ante mí. Cristo Jesús no lo hace. Pero yo sospecho, Diego, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido gente que lo ha hecho. El mayor fracaso de Dios es que la gente crea que no existe. El mayor éxito del diablo es que la gente crea que no existe. Hacemos tanto nuestro el panorama y el escenario tecnológico que terminamos siendo tú y yo terminales del entramado tecnológico. Está hablando hace 2000 años de algo que llevaremos en la mano o en la frente, sin lo cual no podrás comprar ni vender. Entonces eso cada vez está más a la vista. Se está configurando el nuevo orden mundial. Bien, yo diría que en ese edificio del nuevo orden mundial que tiene que estar terminado en el 2030, el año 2024, Diego, ha supuesto la terminación de los cimientos. Por ejemplo, en septiembre del 2024 se aprobó el denominado Pacto para el Futuro, del que se habla muy poco. Extraviará nuestra alma, hacer que perdamos, ¿no?, una visión verdadera de lo que es y de lo que somos. Ellos quieren que haya una incorporación de tecnología a nuestra vida absolutamente revolucionario y nos lo van a vender además como algo maravilloso. El nuevo orden mundial se configura precisamente al servicio de esa espiritualidad involutiva. Todo está a la vista. Yo creo que estamos en esa sala de los espejos que la cultura maya nos anunció hace ya bastante tiempo. Metiendo a la Tierra en una maraña electromagnética, y al meter a la Tierra en esa maraña electromagnética se espera que en el 2030 sean 100.000 satélites. Y la realidad es que Trump, más allá de sus declaraciones, es una persona que tiene el carácter y el temperamento que todos conocemos, pero él siempre ha pertenecido a la élite. Heredó una empresa familiar que convirtió en corporación, la corporación Trump, y a partir de ahí la alianza con Elon Musk, que es la persona con una mayor fortuna personal del planeta. Ahora mismo se le calculan más de 400 millones de dólares, centrando la atención ya no solo en la punta del iceberg, sino lo que puede estar por debajo. Y esa seguridad será todo lo contrario a la libertad, y esa paz será todo lo contrario a la paz verdadera, y será autoritarismo. Yo personalmente, cuando hablo de espiritualidad, pues me refiero a un camino de conciencia, de autotransformación. No estamos solos. No solamente están estas grandes almas a las que he hecho referencia hace un momento. Los órdenes celestiales también nos apoyan, también nos ayudan. No nos consideremos víctimas, que vamos a tener capacidad sobrada para responder a todo esto y darle la vuelta al calcetín. ¿Qué tal, amigas y amigos de la nueva era? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y yo muy feliz de presentar hoy a un mega invitado, un invitado muy conocido y además un divulgador excelente, un sabio. Además ha escrito, ahora nos dirá la cantidad de libros, pero ha escrito un libro en concreto sobre la prognosis del horizonte venidero, todos los cambios que vienen. Yo le he escuchado mucho hablar sobre el Kali Yuga, los tiempos del apocalipsis, todo esto que estamos viviendo. Y claro, uno hace un par de años era incrédulo ante todo esto, ¿no? Un poquito más. Pero ahora se ve que ya no, que algo viene, que los cambios están viniendo, que muy fuerte además. Y ahora estamos pues en una temporada muy especial, ¿no? A nivel también biomagnético por todo el tema de los movimientos planetarios, el movimiento de la energía y también movimientos a todos los niveles, política, geopolítica, eh, Trump, Estados Unidos, Europa. Ahora de esto y muchas más cosas nos va a hablar un gran invitado, como digo, Emilio Carrillo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal, Diego? Pues para mí es un placer. El agradecimiento es mío. Muchísimas gracias. Bueno, yo decía, no sé la cantidad de libros que habrás escrito, pero ¿cuántos libros llevas escritos ya con este último que has estrenado en febrero? Pues exactamente son 93, ¡Wow! 93. Hombre, es verdad que hay unos casi 40 pertenecen a mi época técnica, por así decir. Son libros de carácter académico, sobre economía, etcétera, etcétera. El resto, hasta 93, ya son centrados en conciencia y en espiritualidad. Bueno, genial, porque, bueno, Emilio, tú has tenido una gran evolución porque tú también fuiste, creo que político o tuviste un cargo representativo. Luego también has tenido un gran movimiento, has estado en organizaciones de ayuda, en un montón de situaciones y ahora como divulgador de la conciencia, ¿no? Del despertar de la conciencia, se puede decir. Además, haces muchísimas conferencias, ojo, por todo el mundo y es un placer tenerte aquí. Pero hablando de todos estos cambios, cuéntanos de esto, qué significa esta de la prognosis del horizonte venidero y qué nos pueden esperar después de todos estos cambios que ya están viniendo, que se ven, pero qué viene como a partir del 2030 también, que he visto que tienes mucha información. Sí, yo creo que es sencillo de resumir, Diego. Hasta hace no mucho tiempo, cuando se hablaba de lo que iba a venir,
el sistema de creencias que estaba instalado colectivamente era un sistema de creencias que, aunque fuera con altibajos, todo iba para arriba, ¿no? Era la idea de progreso, ¿no? Que yo he sido el primero, entre comillas, en hacer la mía y en venderlo durante muchos años en mi época de profesor de universidad, también con responsabilidades políticas, ¿no? Claro, a partir de... Ha coincidido, no, no quiero decir que ese sea el motivo, ¿no? Pero ha coincidido con el nuevo siglo. Desde que entramos en el siglo XXI, empezaron a pasar cosas extrañas, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas vino precedido de lo de la pandemia mínima, pero fueron muy cacareada de la gripe aviar y la gripe porcina. Después la invasión de Irak, las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, al poco tiempo la crisis financiera, económica, la crisis de la banca, que supuso un desfalco a las arcas públicas para desviar dinero de todos a la gran banca. En el 2015 empieza a hablarse mucho, cada vez más, del cambio climático. Se venía hablando, pero nunca con tanta intensidad. Eso coincide con la aprobación en septiembre del 2015 de la famosa Agenda 2030. Todavía estamos bajo los efectos de la crisis financiera bancaria a la que he hecho mención y aparece la crisis sanitaria del COVID. Después de la crisis sanitaria del COVID, que está y ya no está, aparece el tema del conflicto de Ucrania. Eso tiene efectos globales, ¿no? En todo lo que es suministro de bienes y servicios, encarecimiento, inflación. Y vamos de una a otra, ¿no? Vamos de una a otra. Ahora que Estados Unidos se desmarca del conflicto de Ucrania e intenta de alguna forma apaciguar, pues aparece Europa, ¿no? Con un tema de rearme, como diciendo que nos vamos. La situación en Europa en estos momentos, digo, es que todos los medios de comunicación y todos los políticos dicen poco más o menos que vamos a estar en guerra de aquí a pocos días, ¿no? Y Es nos alucinante aconsejan, ¿no? esto. Un kit de suministro, ¿no? Sí, sí, sí. Que todos debemos tener, ¿no? En fin, que cuando hacemos un análisis, hasta hace un tiempo mirábamos el horizonte e insisto, aunque hubiera crisis, pero era con altibajo, que era una idea de progreso. Eso ha saltado por los aires. Hoy día hay muchísimas personas en el mundo entero que están instaladas en el miedo, en la inseguridad, en la incertidumbre, que cuando se contempla lo que va a venir, utilizando un dicho que es muy de España, ¿no? Es el virgencita que me quede como estoy, es decir, la gente está como a la defensiva, ya no pretende una mejora, sino mira, que me quede más o menos como estoy, porque con eso prácticamente me conformo. Y en medio de todo eso, digo, creo que es una obviedad que cada vez más personas estamos viendo, una gran manipulación, grandes ensayos de ingeniería social, mucha confusión y, por así decirlo, y ya termino, como si todo lo que pudiéramos ver cada vez tenemos más claro que es la punta del iceberg. Porque por debajo del agua, que es el 82%, dice Wikipedia que un iceberg el 82% de su masa no lo vemos, pues por debajo del agua pasan cosas que no vemos, hay intereses, grupos de intereses, hay movimientos, hay estrategias que a simple vista se nos escapan y que nosotros estamos ahí viendo la punta del iceberg y además manipulados y confundidos por esa punta del iceberg. En Prognosis del Horizonte Venidero lo que intento modestamente es poner un poco de luz acerca de lo que estamos viviendo en el momento presente y cuál puede ser su desenvolvimiento de aquí hasta el 2030, centrando la atención ya no solo en la punta del iceberg, sino en lo que puede estar por debajo, en la parte del iceberg que no vemos. Sí, muy interesante. Además, ahora vemos también la alianza Donald Trump-Elon Musk, ¿no? Que quizá a lo mejor hasta la fecha, por el tema de la inteligencia artificial y todos estos avances, pues gran desarrollador, gran inversor, o bueno, como lo queramos llamar, Elon Musk, obviamente está haciendo un efecto también de presión sobre países. Ya se sabe que Donald Trump, por lo visto, no sé si tú tienes información, pero quiere comprar Groenlandia, quiere también hacer una intervención en Venezuela, también en Cuba, obviamente el efecto dominó. Puede cambiar mucho el tema geoestratégico de aquí a muy poco. Hay como un poco de, bueno, un poco no, hay como un gran conflicto, eh, digamos un secreto a voces, y parece Mm. como que se están repartiendo lo que va a ser el tablero de hegemonía del mundo de aquí a los próximos años. No sé si lo ves tú así, pero ¿cómo lo ves tú de aquí al 2030? Pues ciertamente, digo, coincido con tu análisis. Yo percibo que se está configurando, está ya en muy avanzado estado de gestación, se está configurando eso que se ha dado en llamar, el nombre es lo de menos, pero lo define bien, el nuevo orden mundial.
cada vez está más a la vista. Aquí en España, un diario, vamos a decirle, del establishment, como es el diario El País, el primer domingo del año 2025, a toda plana, la portada de ese domingo 5 de enero del diario El País fue hacia el nuevo orden mundial. Uh, Vamos, eso ya sí, sí. no es un canal conspiranoico, no, es un periódico del establishment, muy del establishment. Entonces eso cada vez está más a la vista. Se está configurando el nuevo orden mundial. Parece obvio que en la agenda que ellos tienen, porque ellos tienen su agenda e intentan de una forma u otra llevarla para adelante, con tensiones entre ellos, porque ellos no se caracterizan precisamente por su afabilidad, se caracteriza por ser ególatras, egocéntricos, con lo cual entre ellos también hay conflictos y también hay luchas, eso hay que tenerlo en cuenta. En la punta del iceberg se ven movimientos políticos, pero por debajo, en la parte del iceberg que no vemos, tiene que haber unas luchas inmensas. Y esas luchas inmensas, Diego, yo la describiría como el juego de las sillas. Yo creo que es un juego conocido, ¿no? Es decir, hay una silla, la gente va dando vueltas y el juego consiste en que cada vez se van quitando sillas y por tanto hay gente que se va quedando sin sillas y van siendo como eliminados. Mi percepción es que en estos momentos se está desarrollando en la parte del iceberg que no vemos, dicho entre comillas, dicho metafóricamente, un juego de las sillas para ver quiénes ocupan los lugares de privilegio en la dirección del nuevo orden mundial. Eso es lo que está en juego actualmente. El nuevo orden mundial, ellos lo dan como una realidad y a partir de ahí todos quieren tener posiciones de privilegio. Pero el nuevo orden mundial, por así decir, concentra mucho el poder, con lo que inevitablemente va a haber menos protagonistas en la gestión de ese poder. Fíjate que incluso hablando de lo que puede ser el desenvolvimiento en el futuro de ese nuevo orden mundial, la tradición cristiana habla de una bestia, habla del triunfo de la bestia. Y eso sería una persona. Se viene a describir como una especie de primus inter pares que por delegación de los que ya han dicho, oye, ya no hemos peleado lo suficiente, ya hemos quitado de media mucha gente, vamos a hacer entre nosotros una alianza para sostenernos y ser nosotros los que dirijamos ese nuevo orden, y entre ellos eligen un primus inter pares que sería esa bestia, ¿no? Pero claro, para llegar ahí hay muchos poderes, muchos poderosos, muchos grupos de interés que tienen que ser eliminados. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y mi percepción es que tienen una posición especialmente endeble los componentes de la élite que están representados por Europa, por la economía y por la política europea. Da la sensación de que los otros, que están ahí también en el juego de la silla, han llegado a un acuerdo. Estos son los primeros que van a quedarse fuera, ¿no? Y claro, tú te encuentras a Europa, que no deja de ser el 6% de la población mundial, es decir, sí, tiene un 18-19% de la economía mundial, pero es un 6% de la población. Y tú te encuentras a Europa ahí como dando unas proclamaciones ahora muy grandilocuentes, cuando delante tiene ni más ni menos que a Estados Unidos, es decir, la élite que está representada por Estados Unidos, la que está representada por Rusia, la que está representada por China, y a través de China y Rusia todos los BRICS, es decir, Brasil, India, todos los países emergentes, y parece que ese juego de las sillas, al primero que van a quitar de en medio, lo están quitando de en medio en estos momentos, es a los componentes de la élite que tienen que ver con Europa. Y tú decías muy bien lo de lo que está pasando en Estados Unidos. En el texto que estamos compartiendo sobre prognosis del horizonte venidero, hay un informe que le dedico específicamente a Trump y a Elon Musk, sobre todo para no dejarnos confundir, básicamente. Es decir, intentando hacer un análisis lo más aséptico posible, lo más objetivo posible. Y la realidad es que Trump, más allá de sus declaraciones, es una persona que tiene el carácter y el temperamento que todos conocemos, pero él siempre ha pertenecido a la élite. Toda su vida, es decir, heredó una empresa familiar que convirtió en corporación, la corporación Trump, y a partir de ahí, con negocios inmobiliarios, con inversiones, se le calcula una fortuna en estos momentos de unos 5.000 millones de dólares. No está entre los 100 primeros multimillonarios del mundo, pero sí en torno al lugar 700 aproximadamente de los grandes multimillonarios, y a partir de ahí la alianza con Elon Musk, que es la persona con una mayor fortuna personal del planeta. Ahora mismo se le calculan más de 400 millones de dólares, ¿no?, de su fortuna personal. Y no solo eso, sino hay que tener en cuenta que Elon Musk, esa fortuna, la tiene además gestionada y lanzada e invertida en empresas como Neuralink, que está a la cabeza, la corporación transnacional
que está a la cabeza de todo lo que tiene que ver con las tecnologías invasivas, implantes, chips, etcétera, etcétera. SpaceX, que es la empresa, como creo que todos sabemos, que lanza satélites, es decir, que está metiendo a la Tierra en una maraña electromagnética, y al meter a la Tierra en esa maraña electromagnética se espera que en el 2030 sean 100.000 satélites los que están rodeando la Tierra y conectando con 5 millones de estaciones bases. Es decir, que Elon Musk no solamente es que sea la persona más rica del mundo, sino que está a la cabeza de determinadas iniciativas tecnológicas que son claramente invasivas y que tienen que ver con los pilares fundamentales del transhumanismo, ¿no? Que es como la ideología del nuevo orden mundial. Y la verdad es que son momentos muy apasionantes para verlos con ojos bien abiertos y también, claro, sin dejarte arrastrar, porque es muy fácil dejarte arrastrar por las trifulcas, por los conflictos que entre ellos mismos generan. Yo creo que es un momento de ver la realidad, de ver claramente la realidad y eso rentabilizarlo para profundizar en nosotros mismos, para ahondar en conciencia y a partir de ahí llevar una vida que esté lo más centrada posible, también al margen mayor posible, lo más desconectado de todos estos líos, lo cual no significa no conocer la realidad, porque esto es un tema que en el ámbito, y termino, Diego, que en el ámbito de la conciencia, de la espiritualidad, se suele confundir. Parece que por tener una visión espiritual tienes que mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. No, no, no. Cristo Jesús, por ejemplo, fue clarísimo al respecto. Él habló, oye, estar atentos a los signos de los tiempos. La espiritualidad no es meter la cabeza hacia abajo y solamente estar pendiente de ti. Hay que buscar un equilibrio entre la mirada interior y la mirada exterior. Qué interesante esto, sí, porque lo que es dentro es fuera y por mucho que desarrollemos una vida interior a una frecuencia, también tenemos que desarrollarnos en otra frecuencia 3D mucho más mundana y que también tiene la misma equivalencia, quizá que el plano espiritual, quiero decir, la misma importancia, pero obviamente pues en otra dimensión, nunca mejor dicho, ¿no? Y es importantísimo, es que no podemos darle más importancia a una cosa que otra, porque claro, todo tiene su repercusión, ¿no? Muy interesante esto que estabas diciendo. Estaba buscando una noticia porque me ha venido ahora, según me estabas comentando todo esto, y es que no sé si Neuralink, creo que es Neuralink, ya ha desarrollado las primeras, o Meta, no sé si Neuralink, Meta, no lo sé del todo porque es nuevo, pero acaba de patentar como la patente para, digamos, a través de la tecnología, tener la telepatía. Y tiene pruebas ya hecho, y tiene la patente a nivel telepático científico de poder saber a través de inteligencia artificial, a través del movimiento de los iris, de los gestos y todo, y no sé cómo lo pueden hacer, pero te leen el cerebro, Emilio. O sea, son capaces de ver lo que estás pensando, todo esto, y el nivel de acierto creo que es cercano al 90% de saber lo que estás pensando y han hecho un montón de estudios. Creo, no sé si es Meta, me parece, o Neuralink, una de estas, y ya lo tienen patentado. Es alucinante. Bueno, hablabas tú del diablo o de la bestia, y también está la marca de la bestia, que aparece en la Biblia, aparece en el libro del Apocalipsis, ¿no? Si no me equivoco. Y muy importante esto, Emilio, tú que tienes tanto conocimiento, ¿qué te parece a ti Elon Musk? ¿Cuándo? Ojo, Elon Musk sabemos que es un gran inversor, un hombre fuerte, ¿no? Dentro de los negocios, dentro del desarrollo, muy inteligente, obviamente tiene una inteligencia fuera de lo común, quizá fuera del alcance de una persona normal, ¿no? Pero luego también se le ve que está todo el rato jugando a un videojuego que se llama Diablo, no sé si lo sabes. Él es uno de los primeros en el ranking de los mejores del mundo jugando al Diablo. Luego vemos cómo le llama a sus hijos, que vemos estas ecuaciones, estas fórmulas de matemática, que si lo estudiamos a nivel numerológico también significan diablo. Luego juega mucho con el tema este, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de todo esto? Bien, ciertamente Elon Musk es un personaje muy, muy curioso, muy curioso. Yo creo que responde muy bien. Desconocía lo del videojuego este llamado Diablo, lo Es desconocía. alucinante, sí. Sí, sí, la verdad es que es muy significativo. Pero yo todo esto, cuando hablamos de este tipo de personajes, y vaya, mm, mm, por así decir, mi compasión y mi cariño por delante, hacia este tipo de personajes. Es decir, no puedo evitar que independientemente de hacer un análisis que creo que tiene que ser serio para poner en evidencia dónde nos quieren llevar, a un transhumanismo, a una humanidad infrahumana que olvidamos lo que realmente es y lo que realmente somos, sometidos, controlados, monitorizados, con unas tecnologías invasivas, autoritarias.
no puedo evitar el que haya en mí una compasión, por así decir, por estos personajes, porque sus almas las percibo que las tienen como vendidas, ¿no? Como desalmadas, ¿no? Para mí es muy importante esa escena que nos relatan los evangelios cristianos, donde está Cristo Jesús después del bautizo en el río Jordán, que es la metáfora de la recepción de lo crístico. Está Jesús en el desierto, retirado 40 días y 40 noches, y se le presenta Satanás. Y Satanás lo tienta, entre comillas. Y una de las tentaciones que se narra en los evangelios es que le muestra todas las riquezas y poderes de este mundo y le dice, todo esto será tuyo si te postras ante mí. Cristo Jesús no lo hace. Pero yo sospecho, Diego, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido gente que lo ha hecho, que se ha postrado y que a partir de ahí están recibiendo las migajas ante esa reverencia a lo satánico, a lo diabólico, están recibiendo las migajas de ese poder y esa riqueza. Y claro, nosotros lo vemos en la punta del iceberg y oye, parecen gente innovadora, emprendedora, súper rico, súper guay, ¿no? Pero realmente si nos metiéramos por debajo de esa parte del iceberg que no vemos, veríamos que ahí hay una vocación diabólica, una espiritualidad involutiva, claramente al servicio de lo satánico. Y claro, a partir de ahí, el nuevo orden mundial se configura precisamente al servicio de esa espiritualidad involutiva. Esto es un tema que sé que a muchas personas que están abriendo los ojos, yo diría que esta es la última frontera, digo. Yo creo, como Star Trek, ¿no? Que decía el universo, el espacio, la última frontera. Yo creo que esta es la última frontera de abrir los ojos, el percibir que este tipo de personas que ya tienen todo el dinero del mundo en sus manos. Hay una mínima parte, hay quien dice que no pasan de ser 40 o 50. Si mezclamos fortunas personales, patrimonios familiares, fondos de inversión y paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales, hay estudios que ponen de manifiesto que no deben ser más de 40 o 50. Bueno, pues cuando nos centramos en estos 40 o 50, con este nuevo orden mundial que están configurando, todo este lío, ¿para qué? Si ya tienen el poder a través del sistema socioeconómico, manejan la política, manejan el entramado político institucional, controlan el complejo tecnológico y militar, tienen el poder, tienen el dinero, tienen los recursos naturales. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo diría que la última frontera es darnos cuenta de que tienen objetivos espirituales. Lo que, claro, es que lo que ocurre es que cuando hablamos de espiritualidad, en su caso, es distinto de cuando nosotros hablamos de espiritualidad. Yo personalmente, cuando hablo de espiritualidad, pues me refiero a un camino de conciencia, de autotransformación, para ser la mejor versión de mí mismo, para ser buena persona, para ser empático, para ser compasivo, etcétera, etcétera. En fin, lo que tantos maestros y maestras que nos han enseñado esa espiritualidad evolutiva han puesto de manifiesto. Pero ellos tienen todo lo contrario, ellos tienen una espiritualidad involutiva, al servicio precisamente de lo contrario, al servicio de esos objetivos satánicos que teniendo una espiritualidad, eso sí, involutiva, intentan que los demás olvidemos nuestra espiritualidad, precisamente para manejarnos. Yo tengo un amigo que de forma muy coloquial, y termino, me dice, Diego, dice, dicho coloquialmente, el mayor fracaso de Dios es que la gente no crea que no existe. El mayor fracaso de Dios es que la gente crea que no existe. El mayor éxito del diablo es que la gente crea que no existe, porque claro, es la forma en la que hace y deshace, manipula, confunde, y yo creo que estamos en esto, en este juego metido, con el nuevo orden mundial en el horizonte, y ahora mismo con el juego de las sillas entre los miembros de la élite para ocupar las mejores posiciones cuando ese nuevo orden sea una realidad. Y claro, el problema es que los codazos que se dan entre ellos, bajo la parte del iceberg que no vemos, nosotros los recibimos en carne propia en la punta del iceberg porque somos nosotros los modestos ciudadanos los que nos vemos involucrados y afectados por todas estas diatribas y todas estas luchas. Qué interesante, Emilio, porque justamente yo también he hablado mucho de este dicho que has dicho tú, ¿no? Dice algo así, bueno, yo lo he escuchado de otra manera, pero muy parecido. Y lo son, claro que sí. Y vienen de, por ejemplo, ahora hay una guerra declarada, no de puertas hacia afuera, pero sí se ve hacia adentro, que incluso
alguna clarividente, medium que ha pasado por el programa ha hablado de que va a haber atentados entre ellos, una lucha de poderes entre, por ejemplo, Elon Musk y Bill Gates ahora. Y se sabe que ambos vienen de familias eugenistas. No sé si tú has visto la película La semilla del diablo de Roland Ujú, Polanski, ujú, pero ahí hay un claro ejemplo ujú. de cómo se han manejado estas élites y cómo juegan con estos ritos y quizás seguramente hacen estos pactos, ¿no? Así que sí lo hay, sí lo hay. Y Bill Gates declarado. Además, ya se sabe Bill Gates cómo ha invertido su patrimonio, en lo filántropo que es y dónde está invirtiendo, ¿no? Y gran cantidad de sus inversiones va para la organización de las tres letras. Y luego ya sabemos lo que pasó. Simplemente replicar modelos de negocio que antes quizá hacía lo digital y luego lo ha hecho en lo físico, ¿no? Ya sabes de lo que puedo hablar. Entonces, Ujú. esto es verdaderamente interesante. Estaba pensando sobre esto, estas luchas de poder ahora que se pueden producir incluso a mano armada, Emilio, a mano armada, por Ujú. luchas de poder, como tú has dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú, ahora, hablando de tu libro, de tu último libro, La prognosis del horizonte venidero, ¿no? Se llama así, se titula así, si no me Ujú. equivoco. ¿Cómo ves tú esto de aquí al 2030? O si puedes ver más allá, deslucidando un poco, viendo entre líneas, ¿qué intuyes? ¿Qué puede pasar? Sin hacer un... A ver, recomendamos tu libro desde aquí, luego si quieres lo ponemos en la descripción, sin hacer un spoiler de tu libro, pero un poco, bajo tu intuición, bajo tu sabiduría, ¿qué crees que es lo que viene? Sí, vaya por delante, digo que no tengo ningún problema en hacer todo el spoiler de mi libro. Es decir, Vale, el vale. libro no lo he escrito con ninguna pretensión lucrativa, sino de compartir de Qué corazón. bueno. Y yo no estoy en posesión de la verdad, o sea, que soy el primero en que me puedo equivocar. Pero bueno, lo que estudio, lo que veo que tiene fundamento, pues lo comparto y como hipótesis para la consideración. Así que Bueno, pero hay que decir que tú eres economista, ¿no? Tengo entendido. sí, sí, claro, yo Tú eres hice, economista, o sea, que sabes muy bien de lo que hablas, y ¿no? he sido profesor de economía política Uf. durante más de 3 décadas, o Mm. sea que sí, sí, tengo y para mi suerte, porque ha sido una experiencia a la que le estoy agradecido, hoy no la repetiría, pero le estoy agradecido, además de economista, además de estudiar, de hacer el doctorado en economía, también en un momento determinado hice los estudios de experto internacional de desarrollo local por Naciones Unidas. Wow. Y eso me ha permitido colaborar con organizaciones como Habitat, como el PNUD, y conocer muy bien ese mundillo que, pues mira, lo llevo en mi bagaje, ¿no? En un momento determinado me di cuenta de lo que allí se mueve, en general, en el ámbito internacional, también en la política nacional, y decidí cambiar el paso, lo hice radicalmente, totalmente, pero le estoy agradecido porque me ha dado, ¿no? Un bagaje, ¿no? Por ejemplo, eso me sirve para entender bien eh, el dialecto que se utiliza en los organismos internacionales. Yo he presidido la red de ciudades del Arco Atlántico, he presidido la red iberoamericana de municipalistas y el argot diplomático internacional lo conozco bien. Con lo que tengo la capacidad, que también lo hago en este libro, de traducir, por así decir, cuando se dice A en un texto diplomático, en un texto de un organismo internacional, qué es lo que se está diciendo. Y hablando de lo que más le puede interesar a nuestros amigos y amigas que siguen tu canal y tu programa, lo que nos espera de aquí al 2030. Yo diría, Diego, que el 2024 vamos a suponer el símil, lo utilizo en el libro, de construir un edificio. El edificio que se quiere construir es el nuevo orden mundial, vamos a llamarlo así. Y ellos tienen una fecha de culminación del edificio, el 2030 que todos conocemos, y tiene una agenda. Nos vamos a la agenda y claro, la agenda está llena de declaraciones grandilocuentes, todas muy hermosas. Hombre, lo que ocurre es que eso, la agenda es del 2015 y ya hemos estado viendo la patita, no hemos estado viendo la verdad de lo que todo esto trae consigo. Bien, yo diría que en ese edificio del nuevo orden mundial que tiene que estar terminado en el 2030, el año 2024, Diego, ha supuesto la terminación de los cimientos. Mm. Cuando se hace un edificio, yo creo que todos lo sabemos, la cimentación es lo más laborioso. Hay Sí. que abrir la tierra, hay que hacer la cimentación. Una vez que ya se ha terminado la cimentación, hombre, queda lo más evidente, ¿no? Que es levantar el edificio. Pero la parte más laboriosa es la cimentación y la menos visible, por decirlo de algún modo, ¿no? Mi convencimiento es que el 2024 ha servido para culminar ya los cimientos. Por ejemplo, en septiembre del 2024 se aprobó el denominado Pacto
para el futuro, del que se habla muy poco, pero todos los países del mundo reunidos en el edificio de Naciones Unidas aprobaron un pacto para el futuro que además está publicado en la web de Naciones Unidas, que es clarísimo sobre lo que quieren hacer. Ahí hablan con claridad de la importancia de la digitalización como componente básico de lo que tiene que ser el gasto y la inversión, olvidando infraestructuras, equipamientos, educación, salud. Eso ya no se computa, eso ya queda como olvidado porque lo importante es digitalizar las tecnologías, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos seguro de ello un poquito más adelante, aunque ya lo hemos apuntado cuando hemos Sí, hablado de Clarín, a- etcétera, etcétera. además, Emilio, disculpa que te interrumpa, eso es la llamada revolución 4.0, 5.0, ¿no? La siguiente Efectivamente. revolución a la que prosigue prosigue a la revolución industrial, ¿no? Que sería la 4.0, Efectivamente. si no me equivoco. O sea que sí, sí, Efectivamente. totalmente. Efectivamente. Entonces, ese pacto para el futuro, vamos, no voy a entrar en detalle, es tan simple como irse, como leerlo en la web de Naciones Unidas, pero merece la pena, son decenas y decenas de páginas. Tiene un anexo que es el Pacto Digital Global, por ejemplo, ¿no? Pongo esto como manifestación de otras muchas cosas, también los BRICS, que antes mencionaba, ¿no? El acrónimo de Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, y que se han apuntado más países. En octubre tuvieron una reunión muy importante que se desarrolló en Rusia precisamente, donde adoptaron una plataforma de pagos internacional a través de Bitcoin que se llama el PayBricks. Y eso ha servido para unificar y darle mucha fuerza a esa especie de bloque paralelo, complementario, donde la élite también se está manifestando como alternativa a los poderes occidentales. En fin, no voy a desarrollar la idea, si Sí, tú sí, quieres sí. la desarrollamos después, pero lo que transmito es que de ahí parto precisamente en mi análisis, y es que el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Incluso la victoria de Trump en Estados Unidos con la alianza con Musk forma parte de esos cimientos a lo que estoy haciendo referencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver año a año? Pues cómo se va levantando las plantas del edificio, las distintas plantas. Esas distintas plantas van a tener como un eje motor que es las tecnologías, sin ningún tipo de duda. No somos conscientes, Diego, de lo que va a suceder en el ámbito tecnológico de aquí al 2029. El lustro 2025-2029 va a ser un cambio radical, no ya por los avances tecnológicos que vienen de antes y que ahora se están multiplicando exponencialmente, sino por el impacto en nuestras vidas, el impacto en nuestras vidas. Porque claro, cuando hablamos de impacto en nuestra vida de las tecnologías, hoy todos usamos Internet y hoy todos usamos móviles, ¿no? Esto hace unas décadas era impensable. Bueno, pues de aquí al 2029, en tan poquito tiempo, va a haber una incorporación de tecnología. Ellos quieren que haya una incorporación de tecnología a nuestra vida absolutamente revolucionario. Y nos lo van a vender además como algo maravilloso, que nos va a dar capacidades que no tenemos y posibilidades que no tenemos, cuando realmente de lo que se trata, y yo creo que es la mejor forma de resumirlo, porque es el resumen del transhumanismo además, que es la ideología del nuevo orden mundial, de lo que se trata es de lo siguiente. El problema de la inteligencia artificial, de las tecnologías, no es que se vayan a revolver contra nosotros. Esto que nos cuentan, ¿no? La IEA en un momento determinado tomará como autoconciencia y puede ser que arremeta contra el ser humano. Vamos a ver, la IA está muy bien programada. Es decir, no surge por casualidad, surge con unos algoritmos. Hay que meterse y tener conocimiento de causa de ese tipo de cosas. La IA no tiene esa singularidad de la que nos hablan, hay que ponerla muy en entredicho. Y yo creo que pertenece más este peligro al ámbito de la ciencia ficción que la realidad. ¿Dónde está el auténtico peligro para los seres humanos de este boom tecnológico? ¿Quién no ha visto la película Matrix? La mayoría hemos visto la película Matrix. ¿Cómo viven los humanos en Matrix? Viven en una colmena con un enchufe aquí en la nuca a una realidad virtual. Bueno, pues lo que el nuevo orden mundial consiste en que vivamos de esa manera, pero, permíteme la expresión que creo que todos conocemos, inalámbricamente. Es decir, no tenemos que estar enchufados con un tubo, sino Sí, que sí. inalámbricamente vamos a estar enchufados. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando yo me acerco a las tecnologías, una cosa es que yo use las tecnologías y otra cosa es que las tecnologías me usen a mí. Y ojo, porque esto es fundamental entenderlo. La dinámica que se va a ir impulsando no es para que nosotros usemos las tecnologías,
para nuestro trabajo, para nuestras labores, para nuestras comunicaciones. No, no, es que las tecnologías terminen usándonos a nosotros. El peligro no es que la inteligencia artificial nos coma, no. El peligro es que nosotros nos metemos tanto en lo tecnológico, hacemos tanto nuestro el panorama y el escenario tecnológico, que terminamos siendo tú y yo terminales del entramado tecnológico. Yo me creo que soy Emilio y he dejado de ser Emilio. Soy un terminal del entramado tecnológico. Y como tú decías muy bien, cuando se habla del pensamiento, de la nube, ojo, sí, nos lo venderán, nos lo empiezan a vender ya como un gran éxito, ¿no? Estamos conectados a la nube, a partir de ahí puedo transmitir mis pensamientos. Lo que actualmente hago con el teclado o con la voz, simplemente con el pensamiento, a través de un chip, a través de una diadema, podré tener un acceso a la nube. Pero ojo, por favor, que cuando tú estés conectado a la nube está conectada a ti. Que esto tiene una relación biunívoca. Si tú te conectas a la nube está permanentemente sabiendo lo que se mueve en tu cabeza. Y a partir de ahí los que manejan el algoritmo pueden decidir, por ejemplo, y concluyo Diego, pueden decidir qué es locura y qué es cordura. Puede ser que en un momento determinado los algoritmos determinen que una persona que cree que hay vida más allá de la muerte, que cree que el ser humano tiene una dimensión trascendente, que tenemos alma, que tenemos espíritu, esta es una persona que te detecta el algoritmo de la nube que está loca y necesita un tratamiento médico, un tratamiento psiquiátrico, porque está loca. En definitiva, que el auténtico peligro del transhumanismo y es en la columna vertebral del edificio que se está levantando de aquí hasta el 2030, es ese transhumanismo y es que nos metamos en las tecnologías de modo que nosotros dejemos de usarlas realmente para que seamos usados por ella. Eso irá ligado, eso irá unido a la necesidad de mucho miedo, de mucha inseguridad y de mucha incertidumbre, porque eso está dicho en los textos cristianos. Cuando el nuevo orden mundial sea una realidad, la proclamación que se va a hacer es la proclamación de paz y de seguridad. Habrá una proclamación internacional, los poderosos del mundo, de paz y de seguridad. Y la gente se lo querrá creer, la gente lo hará suyo. Nos dicen los textos cristianos, ojo, de paz y seguridad no habrá nada, pero la gente se lo creerá. ¿Y por qué no lo creeremos? Porque vamos a llegar con el agua al cuello. Digo, estos años que vamos a vivir, además de este hilo conductor de las tecnologías, van a ser de muchas turbulencias, de muchos removimientos en todo, no solamente en la economía, en las finanzas, también en el contexto geopolítico y geoestratégico, también en suministro de bienes, en lo que son efectos que tienen que ver con el clima, también en lo que son pandemias. Vamos a ver muchos removimientos porque se trata de que en la medida en que yo va construyendo el edificio, en nosotros vaya habiendo un agotamiento mental, un agotamiento físico y psíquico para que cuando lleguemos al momento cumbre y ellos lancen esa proclamación, digamos, uy, qué bien lo que nos están ofreciendo, por fin podemos vivir en paz, por fin podemos vivir con seguridad. Y esa seguridad será todo lo contrario a la libertad y esa paz será todo lo contrario a la paz verdadera y será autoritarismo. Eso es lo que ellos tienen en sus planes, como modestamente yo someto a vuestra consideración, sabiendo que no estoy en posesión de la verdad, sino como hipótesis que considero que deben ser objeto de reflexión. Sí, bueno, este escenario es un tanto apocalíptico también, hay que decirlo, ¿no? Porque estamos hablando de que nos quieren vender ahora una guerra en Europa, una guerra en Oriente Medio, que bueno, no sé si nos la venderán, pero sí la hay, y yo creo que la están encubriendo y ahí a lo mejor es por donde está la verdadera guerra, ¿no? No lo que quieren vendernos en Europa. Pero ojo, hablando de la guerra, yo creo que es más una guerra espiritual, la guerra que nos quieren vender, Emilio Carrillo. Y yo ahora te hago la pregunta clave que me ha hecho reflexionar todo esto que has dicho, que creo muy acertado. Eh, Cuando nos instalen o digamos, ¿cómo puedo utilizar la palabra? Cuando sí, cuando nos instalen o cuando de alguna manera intervengan en nuestra evolución con estos chips, con este transhumanismo, con estas conexiones, con esta nueva era digital revolucionaria que te la venderán como que sabrás no sé cuántos idiomas y serás muy feliz y todo esto y harás no sé cuántas cosas y vivirás más tiempo, eh, se apoderarán de nuestro alma de esa manera. Mm. Extraviarán nuestra alma, exactamente, creo que esa es la expresión correcta, extraviarnos, extraviarnos, hacer que perdamos, ¿no?, una visión verdadera de lo que es y de lo que somos. Es que un ser humano que deja de darse cuenta que tenemos una dimensión imperecedera,
querido Diego, deja de ser un ser humano. Nos convertimos en infrahumanos. El ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Lo perecedero que hay en nosotros, este tal Emilio, pero en este tal Emilio hay algo que es imperecedero. En el idioma que tú y yo hablamos, no sucede en el inglés, curiosamente, hay un verbo que es ser y un verbo que es estar. Los ingleses lo meten todo en la rebujina del to be. Nosotros no depende del escenario, ¿no? Hay un verbo que es ser y un verbo que estar. La esencia, lo imperecedero que hay en nosotros es el ser. Y lo perecedero, el Emilio de turno, el Diego de turno, es el estar. Y es maravilloso, un ser que encarna en un estar. Pero ojo, cuando el estar deje de estar porque fallezca, el ser sigue siendo. Claro, tener esa visión de la vida es ver al ser humano tal como somos. Cuando olvidamos nuestro ser y nos ofuscamos y nos aferramos al estar, somos infrahumanos, que es lo que ellos quieren. Porque además a partir de ahí somos fácilmente manipulables. Una persona que está aferrada a lo pasajero y efímero que hay en ella es muy manipulable. ¿Por qué? Porque meterle el miedo es muy sencillo. Porque llevarlo a un sitio u otro a través de la incertidumbre y la inseguridad es muy sencillo. ¿Cuántas personas hoy en el mundo, Diego, están dispuestas a renunciar a parcelas de libertad a cambio de la seguridad? Y Ya claro, lo han hecho, Emilio, y a cambio del miedo. Y en el 2020, sin llegar a... O sea, lo ha hecho efectivamente, muchísima gente y está en peligro. efectivamente. Claro, y sin darse cuenta de que sin libertad no hay seguridad. Sin libertad lo que hay es autoritarismo. Eso no es seguridad, eso es autoritarismo, eso es control. Eso es dejar de ser realmente un ser humano, desde el olvido de lo que somos y aceptando unas pautas de vida, aceptando unos patrones y unos sistemas de creencias que nos convierten, como decía antes, en un terminal más de un gran complejo tecnológico, que es lo que quieren que seamos, al servicio de ellos y ellos al servicio de los que están, de los seres espirituales involutivos, que quieren ser como Dios, quieren tenernos ahí reverenciándolo, dándole servicio, eh, formalmente o a través de nuestra práctica de vida. Es decir, aquellos que realmente hacen actividades y hacen culto a lo diabólico, o aquellos que sin hacer ese tipo de culto llevan a cabo una práctica de vida egoica, egocéntrica, sin capacidad ni visión trascendente, que en definitiva es más de lo mismo, están reverenciando a lo mismo. Y a propósito del tema de los conflictos bélicos, Diego, como lo vemos en la punta del iceberg, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Y vemos en la punta del iceberg lo que se está cociendo por debajo. Fíjate, como hipótesis para la consideración, he compartido antes que en el juego de las sillas es como si la élite que vemos representada en la punta del iceberg como Europa le estuvieran quedando sin sillas, ¿no? Tú fíjate lo que supone un acuerdo de Trump con Putin, es decir, de la élite que se representa a través de Estados Unidos con la élite que se representa a través de Rusia, dándole a Rusia una ganancia. Porque claro, a Rusia, en la paz en Ucrania, donde inevitablemente, con toda seguridad, se van a quedar con algunos terrenos de lo que ha sido Ucrania, no sé si con más o con menos, pero Putin se lo va a apuntar como una victoria, ¿no? Militar. Eso se hace a cambio de algo. Es decir, eso no se le da a Putin gratis, eso por debajo de la punta del iceberg se da a cambio de algo. Rusia es un país que tiene una gran influencia en países claves que están en el Oriente Medio, fundamentalmente en Irán. Irán, cuando hablamos de Oriente Medio, junto con Israel, es la potencia nuclear. Bien, las relaciones entre Irán y Rusia son muy estrechas y vienen de lejos. No me extrañaría que parte del acuerdo consista en permitir que Israel se expanda territorialmente y que Hablan Rusia, de eso ya, ¿no? Hablan, sí, claro, están claro, hablando de eso. se está hablando ya de eso, convenza, ¿no?, a sus aliados en el mundo árabe de que lo que en la tradición hebraica se llama la Gran Israel tiene que llevarse a cabo. La Gran Israel va del Mediterráneo hasta el Tigris y el Éufrates, que si lo Pero eso ponemos es en... una gran masacre, Emilio. Eso va a ser... Bueno, el Tigris y el Éufrates es el noroeste, perdón, noreste de Siria, es decir, conllevaría una expansión de Israel por Líbano y por Siria. Amén de por Gaza, por supuesto que está aquí en el lado del Mediterráneo. Eso lo estamos viendo ya, Diego, eso lo estamos viendo ya. Pero ojo, porque aquí hay otro gran actor, la parte de la élite que se representa ni más ni menos que a través de China. ¿Qué consigue China con todo esto? Porque China está ahí muy callada, ¿eh? Hablamos de muchas cosas, de Ucrania, Oriente Medio, pero ¿y China?
China también va a llevarse su parte de beneficio al respecto. Esto es un juego de yo gano, yo gano, yo gano, y hay algunos que pierden, pero nosotros que estamos haciendo la alianza ganamos. Ojo, porque yo no descarto que este año 2025 o en el 2026 veamos movimientos militares de China con relación a Taiwán. Y Así, que, ya que sea definitivamente China, ¿no? claro, Taiwán. independientemente de que Estados Unidos pondrá el grito en el cielo, pero será simplemente en la apariencia, porque por debajo puede ser que haya un acuerdo. Rusia consigue lo que quiere, China Sí, consigue lo que quiere, y Estados Unidos, con los intereses creados subterráneos, permite que la gran Israel, el gran aliado y el gran instrumento de acción en todo lo que es el transhumanismo en el mundo por parte de la élite que está en Estados Unidos, el gran Israel, sea una realidad. En definitiva, con esto, más que asegurar que esto vaya a ser así. Lo que sí traslado es la necesidad de que reflexionemos en otra clave. Es decir, que no nos dejemos llevar por los titulares de los medios de comunicación o por lo que llega, nos dicen de los políticos y de los grandes medios de comunicación. Hay que estar cada vez más pendientes de personas como tú, de canales como el tuyo gracias. Sí. y elaborar ahí el que tengamos una sed de verdad. Eso es fundamental, porque la sed de verdad nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, recordar lo que realmente somos y también darnos cuenta de lo que se está moviendo no solo en la punta del iceberg, sino por debajo. Esto es inevitable porque hace unos años estos canales, pues por ejemplo, en el que yo estoy y todo esto, tampoco tenían tanto seguimiento, pero ahora ha crecido un montón y con el alineamiento y la energía y las tendencias energéticas, no sé si a ti te gusta la astrología, compartes ese conocimiento, esa filosofía, pero ahora entra Urano en Géminis y eso es una revolución. La última vez que entró Urano en Géminis fue cuando se descubrió el LSD. Entonces son nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de comunicación y obviamente pues nuevas formas de entender el mundo como nunca antes se habían entendido en relación a la comunicación. Y entonces, claro, entran este tipo de canales como yo creo, me da la sensación como clave, porque la gente, además de que ya es un lenguaje que no están acostumbrados y es muy disruptivo, hay que decirlo, porque por aquí, por el canal, pasan personas que, oye, hablan de cosas que puedes creer o no creer, pero desde luego impacta, ¿no? Y te hace reflexionar. Al final, a lo mejor, simplemente esto es un acto poético y lo que consiste es hacernos pensar, ¿no? Y eso ya es algo muy interesante, ¿no? Como es la finalidad del arte, ¿no? La finalidad del arte al final es crear un discurso que te haga que dar que pensar, ¿no? Y eso ya, pues te hace mover una serie de cosas y una serie de conexiones que simplemente amplía tu frecuencia. Eso ya es un beneficio muy bueno. Hombre, Ahora, los canales como el tuyo hace ya tiempo y cada vez afortunadamente con una mayor ampliación, ¿no?, en su audiencia. Fíjate, sí, en canales como el tuyo hace tiempo, hace mucho tiempo de esto, se dijo la invasión de Irak tiene intereses económicos. Se debe eso a es. querer a coger los recursos petrolíferos de Irak. Lo de las armas de destrucción masiva es mentira, hay objetivos económicos. Ha pasado el tiempo y sabemos que Y mira, efectivamente los sí. objetivos eran económicos. Bueno, Cuando sucedió la crisis financiera a partir del 2008, se dijo, oye, esto es una estafa, la banca realmente no está en crisis, esto es desviar dinero público a manos privadas. Han pasado los años y sabemos que es verdad. Posteriormente, cuando, por ejemplo, el tema de la crisis sanitaria que vivimos en su momento, ¿cuántas voces también en este tipo de medios se levantaron? Sí, minoritarios, entre comillas, pero oye, hay una voz que dijeron, no nos lo creamos, que esto realmente es una transferencia ahora de dinero a las grandes corporaciones farmacéuticas y un ensayo de ingeniería social para meter miedo, inseguridad e incertidumbre. Bueno, han pasado los años y ya sabemos que es verdad. Después, cuando sí. pasa lo de Ucrania, hubo también voces que nos dijeron, oye, que Estados Unidos tiene intereses económicos con el tema de Ucrania, que lo que quiere es apoderarse de determinados recursos naturales, de las tierras raras. Han pasado unos años y Trump lo está poniendo de manifiesto. ¿Cuál es lo que él quiere? Las tierras raras de Ucrania. Es decir, que curiosamente, todo lo que se viene diciendo con una mirada alternativa no se puede acusar de locura, porque conforme van pasando los años se está poniendo de manifiesto que es una gran verdad. Como también veremos dentro de no mucho la gran mentira que hay en estas declaraciones en Europa, ¿no? Del rearme, de que Rusia nos quiere invadir. Vamos a ver, ¿cómo que Rusia nos quiere invadir? Si lleva 3 años peleando con Ucrania y ha invadido un trocito de Ucrania, ¿cómo va a invadir Rusia a Europa? Es decir, es que son cosas simplemente que el que se le dé la más mínima credibilidad pone de manifiesto un estado de la gente donde están tan metidas en el miedo y a través del miedo en creerse lo que le dicen
que, hombre, ya ha llegado el momento de dar un paso adelante. Ahí en América Latina, la gran cultura maya, hace ya mucho tiempo que nos dijeron, habrá un momento en la historia de la humanidad donde prevalecerá la sala de los espejos. Es decir, un momento en donde todo está a la vista. Para quien quiera ver, claro, estarás a la vista tú mismo, tu estado de conciencia, tu forma de ser, y estará todo a la vista. Yo creo que estamos en esa sala de los espejos que la cultura maya nos anunció hace ya bastante tiempo. Qué interesante, Emilio. Una pregunta. ¿Qué interesa? O sea, vamos a ver. Hablando claro, porque ahí vemos a Macron a Macron le vemos muy interesado en la guerra, ¿no? Que sigue reuniendo con Zelensky, parece que está como medio siendo un activador de todo esto Macron, ¿no? Vemos también a von der Leyen, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Eh, y digamos como el grupo de lobbies, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? El grupo de lobbies, no sé qué, bueno, Pedro Sánchez obviamente, pero Pedro de Sánchez hay que dejarlo un poquito al margen porque es un poquito como ambivalente, ¿no? Va dando saltos, no se sabe muy bien por dónde va a salir, pero ¿qué intereses tienen estas personas, estas personalidades o este grupo al que representan con crear este marketing ahora mismo de guerra? Bien, hay que diferenciar entre, por ejemplo, el caso de Macron, ¿no? Ujú, Hay que diferenciar entre lo que él representa, él no pasa de ujú. ser la marioneta, ¿eh? De Eso. unos poderes. Está Ya, en el escenario representando lo que en la tramoya, la parte del escenario que no vemos, lo que está detrás. Hay que diferenciar el papel que hace ahí también con la propia defensa de sus posiciones personales. Es decir, Macron sigue queriendo ser poderoso y quiere que cuando deje de ser presidente de Francia, si es que tiene que dejar de serlo, pues tener algún puesto de responsabilidad, si es posible mayor, pues hay que recordar que Macron, antes de que pasara todo esto, querido Diego, estaba políticamente amortizado. Es decir, ya. en Francia nadie quiere a Macron. Perdió las elecciones europeas, perdió las elecciones generales que convocó después de las europeas. No ha sido capaz de formar gobierno. Nombra porque el presidente francés puede nombrar al primer ministro. Eso sí, tiene que estar apoyado por la Asamblea Legislativa. Como Macron no tiene, ha perdido la mayoría en la Asamblea Legislativa, primer ministro que nombra dura unos cuantos meses. Nueva crisis de gobierno. Esa es la realidad en la que está Francia. Esto le ha venido maravillosamente. Él se está agarrando a esto como a un palo ardiendo porque le salva su posición personal. Fíjate, Es de un estar poco como hundido Pedro por Sánchez, ¿no? Es un pero poco como bueno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no está tan hundido electoralmente en España. Vaya por Ya. delante que yo no tengo, iba a decir que Pedro Sánchez no es santo de mi devoción. Ya. Ninguno es santo de mi devoción, porque parece que como digas no sé, es que estás apoyando a otro. No, en mi caso, yo estoy convencido que todos los políticos al fin y al cabo son iguales, tienen lo mismo y persiguen lo mismo, sus intereses personales y ser voceros de una élite que los maneja como marioneta. Me da igual que se vistan de un color que se vistan de otro. Todos son exactamente lo mismo. Pero al menos en el caso de Pedro Sánchez, las encuestas, bueno, pues hay de todo tipo, pero mantiene un cierto peso electoral, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero el caso de Macron era tremendo, Diego. Entonces, claro, ahora fíjate, está sacando pecho. Es un líder internacional que convoca a otros países y que lidera y que es Uf, qué espectacular, ¿no? peligro. Está como resurgiendo de sus cenizas, aprovechando un acontecimiento. Eso sí, lo está aprovechando en clave personal, pero ojo, en ese escenario está manifestando lo que le dicen que tiene que manifestar y diciendo lo que tiene que decir. Y claro, hay muchos políticos que este tipo de cosas le vienen maravillosamente cuando están en crisis, porque es una forma de darse un protagonismo que habían perdido ante el ciudadano y el electorado por completo. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Tengo más incógnitas. No sé, si quieres te lanzo ahí varias y tú me dices por dónde quieres ir. ¿Te parece? Me parece muy bien. Eh, Mira, me gustaría también que me dieses tu opinión sobre el tema de los 144.000, ya que hablas tanto de la Biblia y todo esto. Si esto, no sé si son semillas estelares, ¿qué opinas de los 144.000? Me gustaría saber, porque yo he escuchado mucha información sobre el tema de por qué se han metido en Ucrania, si es verdad que hay laboratorios. Descubrieron, bueno, perdona, le confiscaron un ordenador portátil al hijo de Biden con unos contratos bajo cuerda de muchísimos millones y encontraron una cantidad de información
que Donald Trump y pues todo lo que está repasando ahora mismo, que están sacando muchos documentos a la luz, entre ellos lo de JFK y todo esto, y mucho más, pues es muy posible que ahora pues Donald Trump va como va por todo, ¿no? Se ve que Donald Trump ha entrado fuerte y va por todo. Le queda poco tiempo quizá de vida y por eso dice, esta es la mía, me voy a vengar incluso, porque viene con muchas ganas de venganza, ¿no? Por lo que le ha pasado. Entonces, bueno, me he ido ya. Te estaba contando 144.000 casos de laboratorios en Ucrania o establishment y élite de Europa con referente a lo que has dicho. No sé si es que está detrás George Soros, alguien interesado en mover una serie de capital. La guerra, sabes que da mucho beneficio a ciertas personas. Ahí hay un marketing, ya solo los kits estos de supervivencia van a dar muchísimo dinero, igual que las mascarillas, ¿sabes? O sea, esto ya solamente por anunciarlo en los telediarios, etcétera. Bueno, no sé, dime, Mira, ¿cuál pues te interesa más? empiezo si te parece, porque creo que se puede despachar con facilidad el tema de George Soros. Bien. George Soros pertenece a ese grupo que denominamos la élite, entre comillas. Posiblemente no es de los miembros más destacados, ¿no? Dentro del contexto de la élite, pero George Soros tiene un signo distintivo, una señal de identidad que es importante. Cuando hablamos de Bill Gates, cuando hablamos de Elon Musk, cuando hablamos de Bezos, son personas que han montado corporaciones tecnológicas fundamentalmente, pero al fin y al cabo son corporaciones que se basan en la producción de bienes y servicios, aunque sean de alta gama tecnológica, ¿verdad? Este no es el caso de Soros. Soros en su vida ha tenido una empresa, en su vida ha realizado nada. Es decir, toda su fortuna personal lo ha ganado siempre a través de la especulación. Punto. Especulación. Es un experto en la especulación. Esto no es que lo diga yo, ni es siquiera algo ofensivo, ¿no? Es una realidad. Este hombre ha ganado siempre dinero a través de la especulación financiera, de la especulación de capitales. Ha especulado con metales preciosos, ha especulado con divisas, siempre ha especulado con valores en bolsa, Y ha siempre ha financiado sido. muchísimas campañas de presidenciales, ¿eh? Hay que decirlo también. Sí, Ha sí, sí, entrado mucho en la totalmente. influencia de eso. Efectivamente. Bueno, y aquí en España, no sé si fue la primera, pero vamos, fue en la primera semana que Pedro Sánchez llega a Moncloa, recibió a Soros. Es decir, fue toda una especie de puesta en escena diciendo, oye, yo aquí tengo un valedor que viene de antes, claro, no va a venir del día anterior, yo tengo aquí un valedor que además ya se muestra, ¿no? Y claro, lo que está pasando en Europa tiene mucho que ver porque Europa, si lo comparamos con lo que es el resto del mundo, le está pasando algo parecido. En Europa está perdiendo capacidad productiva, capacidad industrial, capacidad tecnológica. Y la única forma de mover dinero es a través de la especulación, ¿no? Y claro, la Oh, fíjate. especulación aquí es sencillo porque el Banco Central Europeo le da la máquina de fabricar euros y empiezan a sacar euros a troche y moche, ¿no? Y estamos, claro, es muy propio de la filosofía de Soros lo que está pasando en Europa, por decirlo de alguna manera. Es decir, creo que esa parte de la élite que Soros representa se ve muy bien escenificada en los movimientos puramente especulativos, que después detrás no hay nada que tenga ningún tipo de sustancia. La sustancia puede ser que nos guste o que no nos guste, pero Neuralink tiene una sustancia, para entendernos. Hay unos chips, hay unos satélites, ¿no? En las corporaciones de SpaceX, por ejemplo. Este no es el caso de Soros y tiene mucho que ver con lo que estamos percibiendo de esta especulación vacía, ¿no? Como un castillo de naipes, ¿no? Que se crea, pero que vemos que no tiene ningún sostén, que es en lo que se ha convertido Europa. Esto con relación a Soros. Ya te digo, su principal señal de identidad es que no se ha hecho el dinero a través de corporaciones tecnológicas, empresariales, sino puramente a través de los No, juegos artificios de la especulación financiera. Con como relación tú a los... dices, ¿eh? Sí, ¿Perdón? sí, como tú dices, esto da como hablando mal y pronto tufillo a George Soros, ¿no? Da un poco de tufillo este tipo de propaganda, porque es una propaganda, vamos. Es una señal de identidad muy curiosa que va asociada a este Mm. personaje. Sí, El sí, caso sí. de los 144.000. Y ahora también, si te parece, hago alguna mención a la marca de la bestia que antes citaste. Sí, sí, por favor. Los 144.000 son aquellas almas encarnadas, por tanto son seres humanos, almas encarnadas, que han avanzado más espiritualmente. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, Cristo Jesús utiliza el símil de la lámpara de aceite para hablar del alma. Y dice que estamos llamados a echar aceite a la lámpara, porque habrá un momento determinado que se terminará un ciclo
y aparecerá un nuevo ciclo, una nueva humanidad en una tierra restaurada, que para participar de ese nuevo ciclo no es que tengas que tener la lámpara llena, pero tienes que tener un nivel mínimo requerido, porque si no, no vas a tener sintonía vibratoria con la frecuencia vibracional de esa tierra restaurada. Y Cristo Jesús nos habla de esa metáfora de la lámpara de aceite que tenemos que ir echando aceite. Pues bien, con esta metáfora como telón de fondo, es fácil de entender lo que son los 144.000. Son aquellas almas, por tanto, personas, son aquellas almas que a través de sus ciclos de encarnaciones han llenado la lámpara. Bien, han llenado la lámpara. Son, por así decirlo, que están a la cabeza, ¿no?, del camino espiritual que todos estamos recorriendo, y evidentemente el llenar la lámpara de aceite no significa ningún privilegio, es una responsabilidad, porque por compasión, por amor, son los llamados, ¿no?, a estar como ahí, creando más conciencia y tirando más del paquete colectivo en el que estamos. Esos son los 144.000 que además dicen los textos cristianos que cuando se configura la nueva humanidad, sobre ello caerá la responsabilidad de gestión de esa nueva humanidad, evidentemente bajo el paraguas, bajo la dirección no de Satanás, como ocurre antes, el gobernante de este sistema, sino ni más ni menos que de Cristo, y esos 144.000 gestionarán la nueva humanidad, nunca como privilegio, sino como responsabilidad y con vocación de servicio público. Y con relación a la marca de la bestia que tú antes citabas, la marca de la bestia es un acontecimiento que acontecerá cuando esté muy cercano el cambio de ciclo. Es decir, cuando uno analiza el Apocalipsis, los textos cristianos, se habla con claridad de la marca de la bestia, pero es un estado de gestación muy avanzado. Podríamos decir que ya el nuevo orden mundial se ha configurado y ha tenido ya un recorrido ese nuevo orden mundial que tiene que ver con la gran tribulación que habla el Apocalipsis y los textos cristianos. Y cuando está avanzado es cuando se da la marca de la bestia, que es algo que todos los seres humanos, ellos querrán que llevemos en la mano o en la frente, y sin lo que no se podrá comprar ni vender. Está hablando hace 2000 años de algo que llevaremos en la mano o en la frente, sin lo cual no podrás comprar ni vender. Evidentemente estamos hablando de dinero digital, no de dinero físico. Estamos hablando de la desaparición del dinero físico y de la prevalencia absoluta del dinero digital, y de unos instrumentos tecnológicos, un chip en la mano, unos códigos de barra indeleble en la frente, lo que sea, que será como la tarjeta de crédito, pero que no llevaremos en la cartera, sino que la llevaremos incorporada. Y de hecho se nos venderá, que es muy beneficioso, porque además de permitirnos comprar y vender, pues llevaremos el pasaporte, ¿no? Y el carnet de Y te conducir. darán bonificaciones por portarte bien. Ya lo están haciendo en China, lo están Y haciendo en el, China ya. y el historial Sí. médico, ¿no? En fin, nos lo venderán como una... Bueno, eso está descrito hace 2000 años. Yo invito, escribí un texto en el año pasado, pero bueno, como decíamos antes, los textos no están para que yo gane dinero, están para que compartamos. Microsoft, la empresa Microsoft, en el mismo día, las mismas fechas que se declara la pandemia del COVID, fíjate, las mismas fechas, registra en el Registro Internacional de Patentes, querido Diego, registra la patente que le dan el número en el año 2020, en el año 2020, le dan el número 666, que dice el Apocalipsis que es el número de la bestia que va asociado a la marca de la bestia. Pues bien, si entramos en el Registro Internacional de Patentes, la patente 060606/2020 es Microsoft, y es una patente por la cual ya se establece que, claro, el dinero digital oficial todavía no está creado en el 2020. Entonces se utiliza la criptomoneda. Entonces hay un servidor de criptomoneda y aquí hay un servidor de servicios de salud. La gente se mete en el organismo un chip, y eso consiste en la patente, donde, fíjate, a la vez es un medidor de tus parámetros vitales, ritmo cardíaco, estados, ondas cerebrales, mide tus ritmos cardíacos, mide tus constantes vitales, parámetros de tu salud, y a la vez es un componente que te permite pagar a través de criptomonedas. Pero claro, fíjate que la marca de la bestia dice sin la cual no se podrá comprar ni vender. ¿Quién decide? El sistema de la patente 060606/2020 de Microsoft, cuando tus parámetros vitales no responden a lo que están previsto por el sistema, se interrumpe tu posibilidad de pagos. Es decir, por ejemplo, si tú no te metes determinada sustancia,
que Qué debe barbaridad, producir ¿eh? en tu organismo determinada reacción, si ese sensor que has metido detecta que no estás teniendo esa reacción biológica, se debe, por tanto, que no te has metido esa sustancia, se te interrumpe la posibilidad de realizar transferencias monetarias. Esto es Tremendo. una invención y yo además lo que voy a hacer, Diego, como la conozco bien, cuando termine esta entrevista te la voy a enviar, si tú quieres Pues ponerte incluso, pásamelo porque lo editamos en esto y esto se va viral, Emilio. Esto ya mucha gente te porque conoce, pero es, esto, vamos. es curiosísimo, ¿no? Que esté ahí a la vista. Es que es lo que decíamos antes con la sala de los espejos, Diego. Es que todo está a la vista. Con Todo lo está a la cual, vista. y termino, por Sí, sí, supuesto que ellos van a lo suyo, Diego, van a lo suyo de una forma tremenda, tienen muy claro dónde quieren ir, su objetivo final es extraviar almas, convertirnos en una especie de zombies infrahumanos, que seamos como en la película Matrix, terminales de un complejo tecnológico inmenso, eso es lo que ellos quieren de nosotros, ahí al servicio de ellos y ellos al servicio de los que están, y nosotros estamos aquí para vivir en conciencia, para desconectar en la medida de lo posible, para vivir de otra manera. Y ojo, estamos acompañados. Es decir, no estamos solos. No solamente están estas grandes almas a las que he hecho referencia hace un momento, los órdenes celestiales también nos apoyan, también nos ayudan. No nos consideremos víctimas. Y ojo, tenemos nuestro ser, no lo olvidemos. ¿Qué mayor potencia que nuestro ser? Que las tradiciones espirituales nos dicen que tenemos una naturaleza divinal en ese ser, que tenemos, como decía San Juan de la Cruz, una divinal esencia. Yo siendo consciente de mi divinal esencia, miedo a esta gente, miedo a sus estrategias, yo sé que hay que tener confianza en la vida, que vamos a tener capacidad sobrada para responder a todo esto y darle la vuelta al calcetín y que vamos a tener posibilidades reales y capacidad para formar parte de ese nuevo ciclo humano. Es decir, que cuando hablamos de todo esto, por supuesto que hay que ser muy conscientes y tener mucha compasión por tanto dolor y por tanto sufrimiento, por tantas luchas y por tantas cosas tremendamente duras y desagradables que vemos, pero también tenemos que poner en valor la realidad, lo que somos, lo que es, y vivir estos tiempos con confianza y como anuncio de algo nuevo que está ahí también a la vuelta de la esquina y que yo diría que es lo que viene después del nuevo orden mundial. Ellos tienen el nuevo orden mundial, nosotros lo que va a venir después del nuevo orden mundial. Oye, muchísimas gracias, Emilio. Tremenda información. Ahora, para terminar bien, si te parece, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Qué recomendaciones puedes darnos? Muchas personas nos están viendo con este escenario apocalíptico para salir del Kali Yuga, para no permitir que nos implanten o no permitir, como tú has dicho antes, la palabra esta de interceptar nuestro alma de alguna manera. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Pues mira, sin duda ninguna tenemos que mirar a nuestra alma, Diego, ¿eh? Que es algo además donde ya grandes maestros y maestras nos han dado mucha información. El alma del ser humano tiene unas cualidades. Lo que tenemos que hacer en estos momentos más que nunca, siempre lo hemos debido hacer, pero en estos momentos tan cruciales más que nunca, es potenciar esas cualidades, potenciar, valga la redundancia, esas potencias. La primera potencia de la que nos han hablado siempre es la memoria, la memoria. ¿La memoria de qué? De lo que somos, por favor, recuerda lo que eres. También se dice en la ciencia del yoga, el principal problema del ser humano, ¿cuál es? La ignorancia de lo que es, el olvido de lo que somos. Hay que recuperar la memoria. No perdamos la visión de la trascendencia. Ellos nos querrán aferrar a lo puramente aparente, la superficialidad, lo evanescente, lo material. Que en nosotros prevalezca esa visión de lo que somos, esa visión de lo que es. Que veamos en los demás seres humanos también ese componente trascendente, que lo veamos en la vida que nos rodea. La Madre Tierra va a hacer una labor preciosa como tierra restaurada para propiciar esa nueva humanidad. Entonces, que tengamos memoria de lo que es y de lo que somos. Igualmente, que tengamos voluntad. Es decir, no nos dejemos arrastrar por la niebla, por la confusión, por la manipulación del inconsciente colectivo. Pongamos en valor lo que podemos hacer por nosotros y pongamos en valor, por nosotros mismos me refiero, pero pongamos en valor también, digo, que lo que yo hago por mí en mi camino de conciencia, lo estoy aportando al consciente colectivo. Es decir, cuando yo, en particular, cuando una persona que se acerca a tu canal ve algo nuevo, toma conciencia de algo, a lo mejor debido a nuestro diálogo, ¿no? Toma conciencia de algo, esa persona está dando un paso adelante, está como expandiendo su conciencia, aunque sea un poco. Pero es que cuando una persona expande su conciencia, lo aporta al consciente colectivo.
Ellos manipulan el inconsciente colectivo y quieren que ese inconsciente sea muy fuerte para arrastrarnos. Oye, pues qué hermoso que cuando cualquiera de nosotros damos un pasito en conciencia, lo estamos aportando a un consciente colectivo que es como el viento a favor. El camino tenemos que hacerlo cada uno, pero oye, no es lo mismo hacerlo con el viento en contra, lo que ellos quieren, manipulación del inconsciente colectivo, que hacerlo con el viento a favor, que es el consciente colectivo. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que hoy, cuando damos un paso de conciencia, no solo está repercutiendo en nosotros, sino que es un modesto grano de arena, pero muy importante, al consciente colectivo. Y por supuesto, entendimiento, discernimiento, es decir, memoria de lo que somos, voluntad para hacer este camino además percibiendo que somos muchos los que lo estamos haciendo a través de unos lazos, de un tejido invisible, pero que es real, que vamos todos caminando en esa dirección, o muchos caminando en esa dirección, y discernimiento, entendimiento, no quedarnos en lo superficial, tener sed de verdad, mirar más allá de lo que nos venden, más allá de lo que nos dicen. Y eso, claro, eso exige también, va ligado también a la voluntad, claro, porque requiere dedicarle un tiempo, entre comillas, y no caer en lo que ellos también quieren, la distracción y el entretenimiento. Ellos nos quieren entretenidos con tonterías, distraídos con cosas lelas y superficiales. ¿Para qué? Para que perdamos la percepción de la realidad. A veces yo digo a una persona, oye, obsérvate un poquito a ti mismo, observa la realidad. Y hablo de esa autoobservación y me dicen, es que no tengo tiempo. Pero vamos a ver, no tienes tiempo, pero me acaba de compartir que este fin de semana has visto no sé cuántas series, no sé cuántos episodios de no sé qué serie. ¿Cuántas horas has estado viendo esa serie este fin de semana? ¿Cuántas horas? Yo te estoy pidiendo que 5 minutitos, de vez en cuando, 10 minutos, te mires y mires, te mires y mires. Mirada interior, mirada exterior y el equilibrio. Y creo que a partir de ahí después, y sería la culminación, ¿no? De esto, Diego, estoy evidentemente dejando muchas cosas a un lado, estoy sintetizando mucho, pero No, no, yo le tranquilo. tengo un gran cariño a un paisano que falleció hace muchos años, está enterrado en Francia, en el exilio, que un sevillano como yo, que fue Antonio Machado, un gran Uh, poeta, una persona de una espiritualidad inmensa y bondadosa como ella sola, modesta y bondadosa. Él tiene escrito un poemita que se llama Retrato, sobre sí mismo, es autorretrato. Y él, hablando de sí mismo, con la modestia que le caracterizaba, dice que es una buena persona en el buen sentido de la palabra bueno. Ser buena persona en el buen sentido de la palabra, Diego. Yo creo que eso a lo que estamos llamados, por resumirlo mucho. Vamos a ser nuestra mejor versión. Vamos a procurar vivir cada instante del día siendo nuestra mejor versión. No nos dejemos llevar por el barro, por el chapapote, por la confusión, por la tristeza, por el enfado, por el estrés, por la ansiedad, por el materialismo, por la acumulación que ellos quieren. Vamos a decir basta. Y siempre hay margen para decir basta. Unos podrán avanzar más, otros avanzar menos, pues avancemos todo lo que podamos en ese camino distinto, que es el camino de la espiritualidad, que es el camino de la conciencia, que es el camino que nos enseñó Cristo Jesús, y vamos a intentar ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Y ahora, última pregunta, Emilio, si te parece bien. ¿Podremos vivir al margen de este edificio del nuevo orden mundial que tú has, bueno, literalmente dibujado Mm. durante toda la entrevista? ¿Podremos vivir al margen de este gran edificio que ya se termine y todo esto? ¿Y podremos vivir al margen de la señal del diablo, de la marca del diablo? ¿Podremos viajar, operar, comprar, vender? Es decir, poder cubrir nuestras necesidades básicas. Mm. La respuesta la tengo clara, no porque la tenga clara yo, que también, sino porque está enseñada la respuesta a esa pregunta. Y está enseñada ni más ni menos que por Cristo, ¿no? En el mensaje que Él nos da se nos dice que cuando lleguen estos tiempos va a ser imposible no convivir con ellos, Diego. Va a ser imposible. Vamos a tener que convivir. No hay forma de escaparse porque es un sistema global y llega a todos sitios. Entonces, hay una convivencia obligada. Pero se nos dice a continuación, ojo, porque una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Convivir, vas a tener que convivir, pero no caigas en la connivencia, no hagas tuyo su visión del mundo, sus sistemas de creencias, sus paradigmas, sus patrones, pautas y conductas en cuanto a la práctica de vida.
Convivencia, sí. Connivencia, la menor posible. A ser posible, ninguna. Y de hecho se nos dice que efectivamente cuando se dé ese fenómeno que es la marca de la bestia, habrá seres humanos, muchos, que se las pongan, que se la pongan, pero habrá también seres humanos que no se la pongan y nos convocan a que no la pongamos. Además, nos advierten, fíjate hasta qué nivel de detalle se llega, que aquellos que se pongan esa marca va a tener después un efecto secundario en el organismo humano. Va a producir una enfermedad en aquellos que se los pongan, pero no Sí, sí. por miedo, sino por conciencia, no nos pongamos esas marcas. Y ahí aparece nuestra mente entonces, bueno, ¿y cómo voy entonces a vivir? Si no puedo comprar ni puedo vender, ¿qué voy a hacer? Confiemos, confiemos, confiemos. Oye, hemos tenido hace poco una crisis muy gorda y no todos hemos actuado igual con relación a esa crisis, ¿verdad? Hay unos que se pusieron no sé qué y otros que no nos las pusimos. Hay unos que tuvieron miedo y otros que no. Es decir, eso creo que nos puede valer para saber lo que es la convivencia. Todos hemos convivido con esa gran crisis, entre comillas, sanitaria, pero oye, una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Siempre tendremos margen, Diego, confiemos en la vida, siempre tendremos margen para vivir de otra manera, para responder de otra forma y para llevar nuestro propio camino. Así que, por favor, a estar muy contentos, porque además ese orden va a caer, ese orden que están ellos creando ahí y que están reconfigurando el 2030 como objetivo para que el edificio esté terminado, está más que dicho por personas que no hacen profecías, sino que son sabias por su espiritualidad, por sus características de conciencia, que conocen cómo funcionan los ciclos, que conocen cómo funciona la conciencia, nos dicen, oye, cuando eso llegue, convivir, vais a convivir, no caer en la connivencia, porque además, aunque ellos te lo vendan como definitivo, eso va a caer. Es algo pasajero que abrirá las puertas además a un nuevo ciclo, que es el que yo sé que tu alma, la mía y las almas de tantas personas que siguen tu programa está ya ahí, ¿no? Ya es lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma, ¿no? La voluntad de llegar a ese nuevo ciclo humano donde podamos vivir, oye, como dando expansión y plasmando lo que realmente somos. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias por estar aquí. Como te he dicho antes, estás invitado aún en vivo, que nos puedas también hablar de tu último libro, de lo que estás haciendo, de tus conferencias, de toda esta información tan importante que está ayudando a tanta gente, que está desvelando tanto conocimiento, tanto despertar de la conciencia. Por cierto, lo recuerdo, Prognosis del Horizonte Venidero. Ya estará, bueno, está en Amazon, están todos los links. Si quieres, pásame los links, luego lo dejamos en la descripción del vídeo. Muy bien. Y a todas las personas le animamos, muy interesante este libro. Y ya te digo, estás invitado para un en vivo. Emilio, cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé Muchísimas si gracias quieres a ti, añadir algo Diego. más. No, mi agradecimiento a ti y a todas las personas que a través tuya vean nuestro diálogo. Mi agradecimiento de corazón a corazón y de alma a alma. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Emilio. Estamos en la sala de los espejos y te veo y nos vemos de corazón a corazón. Un gran abrazo en el alma y ya te digo, esta es tu casa cuando quieras, Emilio. Nos vemos pronto. Un gran abrazo para todos, para todas y que estéis muy bien. Y bueno, ya nos ha dado mucho ánimo. Me voy muy bien porque me voy positivo viendo toda esta parafernalia, nunca mejor dicho, esta película de ciencia ficción, ¿no? Que la realidad una vez más supera la ficción. Todas las películas parece que los guiones, incluida la que tú has dicho de Matrix o Batman, porque en Batman se edifica la ciudad de Gotham, ¿no? Que es así una ciudad oscura, que los edificios son parecidos al edificio del nuevo orden mundial, con seres también, bueno, en el poder, como el pingüino y otros que parecen sacados de la realidad totalmente, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Emilio, un gran abrazo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Muchas gracias.